La cena está servida. Aún no tengo hambre. La cena está servida y se enfriará. Cenaré más tarde. Dijiste que te preparara la cena. No quiero cenar, maldita seas. ¡Ay, ¡maldito seas tú! Maldita consentida. ¡Eso es! ¡Rómpelos! ¡Estúpida malcriada! ¡Rompe todo! ¡Ay, te odio! ¡Ay, ¡te odio! ¿Por qué no traes a esa mujerzuela? Tal vez lo haga. Eso es lo que te mereces. Lo voy a hacer. ¡Acaba con todo! ¡Acaba con todo! ¡Estúpida! ¡Ahora levanta todo! ¡No! ¡Levanta ¡No, eso, no, maldita no! mujerzuela! ¡Levanta eso! ¡Ay! ¡Te digo, levántalo! ¡Ay! ¡Obedece! ¡Limpia eso! ¡Anda! ¡Obedece! ¡Obedece! ¡Te voy a enseñar a obedecerme! ¡Obedece! ¡Sí! ¡Sí, sí, mátame! ¡Sé una asesina como tu padre! ¡Vamos, todos los camiones son unos malditos asesinos! ¡Vamos, mátame! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vete de aquí! ¡Largo de aquí! ¡Sí, corre! ¡Ahora yo te mataré! ¡Eres una basura! ¡Largo de aquí! Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Nuevamente estamos aquí con ustedes y les damos un abrazo muy cariñoso con el gusto de que nos acompañen. Hoy tengo el gran honor, el gran gusto de que esté aquí con nosotros la doctora María Esther Barneche Pous. Hola, Marie. Hola Qué Perla, ¿cómo estás? gusto. Muy contenta. Y hoy quiero comentarles que María Esther Barneche Pous es la presidenta de la Sociedad de Centros de Oración de Nuestra Señora de Guadalupe, que está conformada por 15 centros. Eh, 5 de ellos en el extranjero: Barcelona, Costa Rica, Nueva York, Dale y Austin. Y otros 10 centros aquí en la ciudad, en México. Y ella es coautora de un libro extraordinario que se llama Libre del Abuso. Y sobre este libro me voy a tener el gusto y el honor de entrevistarla, ¿no? Por lo cual me causa mucho alegría. Cuando tú gustes, Marie, podemos empezar. Sí, Perla, estoy lista. Muy bien. A ver, Marie, ¿por qué la decisión de Elia y tuya de escribir este libro? Mira, cuando nosotros trabajamos tanto con la codependencia, nos dimos cuenta que la mayoría de las personas tenían como raíz de la codependencia el abuso. Y como sí llevábamos todos los datos, sobre todo de nuestras clínicas de codependencia, decidimos hacer esto como tema, como tesis de nuestro doctorado. Entonces, pues la verdad, el original, la tesis, está muy bien documentada y ha sido de muchos años de seguimiento. No es nada más una cosa que un día escribimos y ya, sino los casos llevan muchos años de seguimiento, porque descubrimos lo oculto que estaban estas situaciones de abuso, de todos los tipos de abuso, y entonces consideramos que era como muy importante que la gente supiera lo que no tiene que permitir, lo que está fuera de lo normal, lo que es realmente un abuso. Y mira, el abuso es cualquier situación menos que nutricia que le produzca vergüenza al niño. El abuso, por lo tanto, María, nada más se da en niños. No, el abuso se da en todo el mundo, ¿no? En todos los niveles, pero la raíz está en el abuso inicial, en el abuso de niños. El niño que es abusado, pues se acostumbra a que eso es lo normal, que así lo deben de tratar
y que cuando después se casa la mujer o el hombre y sigue recibiendo otro tipo de abuso, pues es lo normal. Ni siquiera sabe que se puede defender, que puede poner límites, que puede decir ya no. Hay gentes que verdaderamente te hacen un impacto en el alma tan fuerte cuando te das cuenta del tipo de abusos que han recibido, que dices ya no se puede tolerar tanta injusticia, tanto daño, porque no es el hecho en sí que ya pasó, sino todas las repercusiones que tiene a lo largo de la vida de la persona y que hasta su vida actual está afectada por ese abuso inicial. Vea lo siguiente, en Tlaxcala fue detenida Elisa, la niñera que fue captada en video golpeando a unos gemelos de 2 años. En entrevista ayer con Elena Sosa, el procurador estatal José Aarón Pérez informó que fue aprendida en Apizaco y fue ingresada al anexo femenil del Centro de Readaptación Social, donde espera su audiencia inicial por lesiones calificadas que agravan el delito. El caso salió a la luz pública luego de que el 2 de marzo se difundieron estas imágenes que además desataron la ira en las redes sociales. Recordemos el momento y ahora. Entonces, la ignorancia también influye en la conciencia de las personas para darnos cuenta si sufrimos abuso o no. Sí. Marie, ¿podrías decirnos qué tantos tipos de abuso hay para irlos descubriendo en nuestro auditorio y en mí misma? Hay muchos tipos de abuso. Mira, hay abuso físico, hay abuso verbal, abuso intelectual, abuso emocional, abuso sexual, abuso por tu religión, por tu raza, por tu preferencia sexual. Por todo este tipo de cosas hay abuso. Y lo que es importante es que hay abusos abiertos, en que te das cuenta del abuso, y hay abusos muy solapados, muy escondidos, en los que inocentemente caes y no te das cuenta de que era abuso. Y hay abusos abiertos y hay abusos encubiertos. Hay abusos pasivos, que es algo que no te dan. Es decir, por ejemplo, un abuso físico encubierto y pasivo es que no te den el alimento que necesitas a la hora que necesitas cuando eres un bebé, o que no te cambien los pañales y dejen que te roces y que te infectes. Ese es un abuso pasivo. Un abuso activo es pegarle a un niño. Entonces, todos los abusos pueden ser activos o pasivos, abiertos o encubiertos. Y también otra característica del abuso es que hay abusos que dan poder al niño y hay abusos que se lo quitan. Porque, por ejemplo, cuando una persona educa a un hijo que se sienta parido por los dioses, que se sienta que puede hacer lo que quiera y que todos están a su servicio, pues es un gran abuso que le da poder al niño, pero es un poder falso, porque es un poder no merecido, no deja de ser abuso. Y cuando el niño llega a enfrentar la realidad, casi siempre cae en algún tipo de adicciones. Y el abuso que le quita poder es el abuso que le dicen no sirves para nada, todo lo haces mal, eres un desastre. Pues el niño se siente avergonzado, incapaz de hacer las cosas, incapaz de triunfar en la vida. Bueno, pues es otro tipo de abuso, pero es algo que destruye la vida del niño y que no quedó ahí, sino que se va prolongando a lo largo de su vida. El niño que se le dice que no sirve para nada es más adelante el hombre que puede aceptar el abuso de sus jefes,
el abuso de su mujer y luego el abuso de sus hijos. No sé si tú te acuerdas, no te tocó, creo, una telenovela que se llamaba Gutierritos. Así. Eso es lo que eres tú. Gutierritos. ¿Crees que por ti que no vales nada? Insignificante. Es la imagen de un Gutierritos. El hombre este se dejaba abusar en una forma increíble por la mujer y por los hijos, que te dan ganas de zarandearlo y decirle, ¿por qué lo permites? Eso es abusivo, y él no se daba cuenta, hasta que alguien empieza a hacérselo ver. Entonces, una de nuestras intenciones era hacerle ver a las personas cuándo están viviendo abuso y cómo pueden pararlo y tienen todo el derecho de parar ese abuso en el que están viviendo. Esa fue nuestra principal intención, y entonces pues ya al libro le quitamos todos los estudios y lo dejamos simple. Y la verdad, pues yo pienso que es un libro que todos debemos leer, porque te da una idea muy clara de la cantidad de cosas que tú no consideras que son abuso y que tienen tanta repercusión en tu vida. Tienes toda la razón ahorita que comentas esto. Yo recuerdo que yo crecí con una falsa creencia en el sentido de que el que bien te quiere te hará llorar, ¿no? En el sentido de que si querían para mí lo mejor, tenían que ser muy fuertes conmigo y muy estrictos. No hubo no hubo golpes, pero sí hubo palabras fuertes, ¿no? En tono de voz fuerte. Y asumiendo que eso era por mi bien. Por tu educación, por formarte bien. Y bueno, ¿y qué te parece la de que la letra por sangre entra? Uh-huh. Entonces, para aprender a leer, para aprender a escribir, te tienen que pegar, te tienen que gritar, te tienen que tratar mal. Entonces la gente esos dichos los trae en la mente y lo permite. Gracias a Dios ahora ya pues las escuelas han quitado los reglazos y ese tipo de cosas, pero todavía ve uno, por ejemplo, pues en las maestros de ballet, que con las reglas tan rígidas y tan exigentes de algunas instituciones, pues realmente los maestros abusan de los niños. Yo me acuerdo que yo llevé a mi hija, y él y a mi hermana llevó a su hija a su clase de ballet cuando tenían 5 años. Creo que era baby ballet. Y entonces una de las niñas, no me acuerdo si era la mía o la de Elia, quiso ir al baño y no la dejaron ir al baño. Entonces la niña de 5 años se hizo pipí. Tú imagínate cómo estaba de avergonzada. La otra niña, como traía el payasito, pues se quitó el payasito y le dio su calzón y limpió a la prima. En ese momento, ella, mi hermana, decidió que las íbamos a sacar. Y como ella había sido bailarina, pues ella empezó su academia pequeña, donde empezó a darles clases de ballet para evitar ese tipo de abusos. Pero es increíble que nos considere uno normal. ¿Cómo va a ser normal que avergüencen a una criatura así? ¿Cómo va a ser normal quitarle a alguien la dignidad, quitarle el respeto, quitarle la manera de demostrar necesidades? Yo les quiero decir que si ustedes gustan adquirir este libro, Libre del Abuso, Sanación del Niño Interior, lo pueden hacer mandando un mensaje al WhatsApp del Centro de Oración del Sagrado Corazón, o también pueden mandar un mensaje a nuestro correo electrónico info@centrodeoraciondelsagradocorazon.com, y con mucho gusto les podríamos enviarlo este libro. Eso que estás diciendo, fíjate que recientemente ahí salió la denuncia de que el entrenador
de Gimnasia Olímpica de Estados Unidos se suicidó al recibir la denuncia de alrededor de 200 niñas abusadas emocional, psicológicamente y además de eso, sexualmente. Entonces, ¿cómo todavía hasta la fecha, Marie, seguimos viendo y constatando el abuso infantil? Perla, hoy en la mañana, en el periódico salió en primera página que la violencia doméstica ha aumentado un sinnúmero de veces con esta pandemia. ¿Por qué? Pues porque la gente tiene más impaciencia, porque la gente ya está irritable, porque la gente ya está harta de estar encerrados y entonces empiezan primero los malos modos, las malas contestaciones y luego los golpes. Y todo lo quieren solucionar a golpes. Y yo entiendo que sí hay veces en que las mamás están desesperadas con 3 niños en diferentes cosas y a mí me ha tocado con mi nieto estarle poniendo las claves. Como piensan que va a ser tan fácil para un niño de 8 años el que le cambien la clave de cada clase. Pues tiene que tener un adulto que esté ahí cuidándolo. Entonces, si la mamá es la que está ahí cuidándolo y atendiendo a uno y a otro, claro que está agobiada, pero no por eso va a maltratar a sus hijos. Uh-huh. No se vale. No se vale. Marie, ¿qué sentimientos o emociones surgen en la persona abusada? Fíjate que es muy especial que la persona que siente abuso se sienta avergonzada y culpable, siente que se lo merece, cuando el que debería tener vergüenza es el abusador, ¿no? Uh-huh. El abusador no tiene vergüenza porque lo sigue haciendo y sin embargo le mete su vergüenza a la criatura y la criatura tiene pena. En los casos que ha habido de violaciones o de golpizas, no lo quieren decir porque se sienten avergonzados, imagínate, siendo víctimas. Entonces es una distorsión ahí de los sentimientos y de los pensamientos que te pueden hacer creer que tú tienes la culpa de algo de lo cual eres realmente víctima. Es increíble. Luego los sentimientos de una autoestima en el piso, no vales nada, ya después de que te han pegado tanto, pues todos tienen derecho a pegarte. En una ocasión estaba yo viendo una película, pues que retratan una vida real de los lugares en donde hay narcotráfico, en el que las mujeres son tratadas verdaderamente como ganado, que son golpeadas, que son insultadas, que son denigradas, y siguen ahí por unos cuantos pesos, por llevar una comida a sus hogares. Todo eso es denigrante, es terrible. ¿Qué edad tienes? 18 recién cumplidos. Nacionalidad. Mexicana. A lo mucho tienes 16 y me vas a decir quién carajo te dio este pasaporte. Yo soy Sabina Rivas. Vengo de paso. Voy al gabacho. ¡Ese aplauso! Lo mío es cantar. Es mi sueño. Usted sabe que yo prometí estar medio año nada más para sacar lo suficiente y seguir para arriba. ¿Qué te crees que puedes venir a hacer tu acá? No soporto que andes con esto. Ahora vos vas a arreglar mi vida. Te quiero ayudar. Me tienes que hacer un favorcito. ¡Déjame! A mí nada me detiene. Se lo juro, como que me llamo Sabina Rivas. Y sin embargo es algo que sigue uno viviendo. Dice que en un mundo moderno
pero se sigue dando toda esta situación de abuso físico y con el pretexto de que te están educando, con el pretexto de que quieren que seas una niña o un niño modelo, te golpean, te denigran y permiten que en la escuela te buleen porque pues, tú tienes que aprender a defenderte cuando eres un niño indefenso y son tus padres y maestros quienes deben defenderte en un principio y al no hacerlo te enseñan que no tienes derecho a la defensa y entonces cuando te das cuenta te dejas golpear, bulear por todos. Con esto que me estás comentando, Marie, me lleva a preguntarte, el enseñarme que no puedo permitir el abuso, ¿depende de los padres, de los educadores o de algo intrínseco del ser humano que está dentro y que está oculto? Pues mira, mientras tú no llegues a conocer tu propio valor como persona, no puede depender de ti. Tiene que ser alguien externo, alguien con más experiencia, alguien a quien tú respetes, el que te diga vales. No tienes por qué permitir este abuso. Aprende a poner límites. No tienen por qué tocarte cuando tú no quieres. No tienen por qué pegarte para enseñarte lo que debes hacer. Yo me acuerdo que durante nuestro entrenamiento estuvimos en una clínica de adicciones en Phoenix. Y en el grupo había un señor que tenía una niña de 10 años. Y él ya llevaba un curso antes y este era su segundo curso. Y él decía, es que sucede que un día yo golpeé a mi hija con un fierro. Él era un ranchero. Entonces, con uno de los fierros con los que estaba arreglando el rancho, le pegó a la niña. A la niña era su única hija y la adoraba. Entonces, él no sabía por qué lo había hecho. Entonces dijo la señora le dijo, pues te vas de la casa, pero a la niña no la puedes volver a golpear porque en una de estas la matas. ¿Cómo hiciste eso? Y él no sabía ni cómo ni por qué. Entonces se metió a la clínica realmente con el deseo de saber qué le había pasado y con el deseo de invertir lo que fuera necesario en su sanación. Pues ya la segunda semana en que empieza un poco a aflorar el inconsciente y los recuerdos y todo a través de trabajos especiales, él empezó a recordar cuando él era niño en ese mismo rancho, la forma tan atroz en que su papá lo golpeaba. Y si lloraba, lo golpeaba más. Y si sigues llorando, te golpeo más. Y lo golpeaba con cuerdas, lo golpeaba con instrumentos, lo golpeaba con todo lo habido y por haber. Y dice que después murió su papá cuando él tenía como 13, 14 años, y su papá le decía antes de morir, tienes que hacer lo mismo con tus hermanos. Y lo hizo. Hasta que un buen día dijo, ya no puedo más. Y como a los 21, 22 años dejó el rancho y se fue. Y vivió una vida pues relativamente normal, se casó y luego murió la madre y le heredaron el rancho a él porque sus hermanos no quisieron estarse en el rancho y volvió al rancho. Entonces él se había desconectado, había metido al inconsciente todos estos recuerdos de tal abuso físico. Pero en un momento dado en que estaba cansado, en que había trabajado mucho, estaba impaciente, irritable, la niña no... ¿Quién sabe qué habrá hecho? ¿Qué puede haber hecho una pobre niña de 10 años para sacarlo de sus casillas y volverlo violento? Se dio cuenta que la violencia estaba dentro de él. Entonces estuvo trabajando con eso más de 6 semanas, intensamente, hasta que logró que su niña quisiera hablar con él y parece ser que sí rehizo su vida, pero tenía totalmente enterrado el recuerdo del abuso hecho a él y del abuso que él había cometido con sus hermanos. Entonces yo vi lo importantísimo que era y luego que es tan tremendo que lo sepultas en tu inconsciente. Porque es tan horrible que no quieres tener consciente que mi padre me golpeó hasta casi matarme.
¿Y cuántas mujeres aguantan los golpes de su marido? ¿Por qué? Pues porque aguantaron los de sus padres de niñas. Entonces para ellas es normal, es la forma en que el marido demuestra su hombría. Imagínate nada más. Sí. Permíteme un segundo, Mari. Quiero invitar a nuestra audiencia a que escriban en el chat sus dudas, sus comentarios, sus preguntas. Nosotros con mucho gusto estaremos contestándolas y atendiéndolas, porque este tema es muy importante, porque me lleva a darme cuenta que quizá yo estoy permitiendo en forma inconsciente el abuso y que me estoy volviendo un abusador al no contactar esa vergüenza o ese daño que sufrí durante mis primeros años de vida. Marie, y si me doy cuenta de que soy una víctima de las conductas de adultos, ¿qué procede? ¿Qué nos sugieres que podemos hacer? Mira, en cuanto tú te das cuenta de esto, lo que procede es una terapia. No es algo que sane nada más con el conocimiento. Es la parte más importante. Es un porcentaje muy grande de la recuperación, pero sí necesitas la ayuda de alguien para fortalecer tu autoestima, porque este abuso lo que hace es destruir totalmente tu autoestima. Sientes que no vales y que te mereces ese maltrato. Entonces, intelectualmente tú puedes decir, no lo merezco, no lo voy a permitir más, pero está tan engranado en tu ser que te es muy difícil si no tienes la ayuda y el apoyo de alguien que te esté realmente dando el feedback de quién eres. Y una vez que tú sabes quién eres, ya puedes empezar a poner límites sanos en tus relaciones y no dejar que la gente abuse más de ti. Gracias, Marie. Marie, otra cosa más. En esta época en la que estamos confinados, en las que tenemos que utilizar cubrebocas, en las que nuestra libertad se ve mermada, en que nuestra manera de pensar también se ve muy dirigida por autoridades, ¿cómo ha afectado esto en las familias? Tú comentabas que leíste en el periódico el incremento tan grande de la violencia interfamiliar. Sí. ¿Qué tipo de abuso podemos detectar ahí? Bueno, mucho abuso físico, emocional por supuesto, pero mucho abuso físico. ¿Por qué? Pues porque no todo el mundo tiene una facilidad de tener varios lugares en donde los hijos puedan estar en sus clases y los adultos en sus trabajos, si es que están en home office. Entonces, hazte de cuenta que si el papá tiene el trabajo en casa y los niños la escuela al mismo tiempo y la casa no tiene más que una salita, bueno, se están estorbando mutuamente porque no tienen todas las facilidades de tener audífonos, de poder estar como más concentrados en su trabajo, entonces se gritan y ya cállate, y mi trabajo es más importante que tu escuela, que tu clase, que tu esto, y empiezan los enojos y las impaciencias. Y bueno, pues ahí la autoridad normalmente es la que dice, esto es lo importante, y saca a los niños o los golpea o les arranca los cuadernos y se los rompe, no sigas perdiendo el tiempo, esto no te produce nada. Bueno, un sinfín de cosas que suceden por este confinamiento. Los niños, bueno, están verdaderamente con una sensación de contención, que ya no es contención, sino prisión, que no pueden salir a ningún lado, y encima los tapabocas que les dan la impresión de estar encerrados, encapsulados. No sé, es una sensación espantosa. A mí el tapaboca me da verdaderamente claustrofobia. Entonces, cuando ando normalmente, que no voy a un centro comercial ni a ninguna parte de esas, sino simplemente me subo al coche, uso nada más mi careta, porque me impide
contagiar a otros y que me contagien, pero no me sirve para ir a un hospital o para ir a una cualquier cosa, me tengo que poner las dos cosas. Y es un instante en que yo me siento desesperada. Bueno, pues ¿cómo se han de sentir los niños que lo tienen que traer por horas porque están muchos conviviendo en el mismo lugar? Y si el papá o la mamá tienen que salir a trabajar, pues tienen que protegerse los niños que se quedan en la casa del contagio que puedan traer el papá o la mamá de la calle. Claro, y ahí nos encontramos en esta disyuntiva. Por un lado, sabemos que el cubrebocas nos protege del contagio, o sea, se ha demostrado que es algo muy útil, ¿no? Ujú. Pero darnos cuenta que a pesar, o no porque sea útil, es agradable, Claro. nos quita identidad. Me quita la capacidad de hablar, de gesticular para comunicarme con el otro. Y eso puedo considerarlo difícil para algunas personas Sí. y más para algunas otras. Yo veo, por ejemplo, a mi hija que no le molesta nada. Ella Ajá. tranquilamente, como vive en una residencia para niños discapacitados, pues todos traen su cubrebocas y su careta, porque las asistentes, las maestras, van y vienen. Entonces, aunque tú cuides a los niños, pues de fuera puede venir el contagio. Entonces la pasan con tapabocas y careta. Y gracias a Dios no le molesta. Claro. Entonces, bueno, por ese lado estoy tranquila, porque a mí sí me molesta, entonces lo que hago es no salir. No Claro. salgo nada con tal de no traerla. Claro. Y hay que ser conscientes, Mari, de que el cubrebocas nos está protegiendo de una carga viral alta que nos pueda ocasionar graves problemas. Claro, claro. Pero no sin dejar de estar conscientes lo que es molesto para mí y lo que implica para mí. Y si lo hago por un acto de convivencia, de sana convivencia con los Solidaridad. demás, pero no porque me guste. Claro, claro. Y la vida, la convivencia familiar es eso. Tiene que ser una vida de solidaridad y una vida en que los padres principalmente entiendan la situación mucho más grave que están pasando los niños que ellos. Porque los adultos ya nos desarrollamos, ya vivimos una vida en sociedad, pero los adolescentes y los niños apenas están empezando a tener ese tipo de vida y de repente se han visto coartados en sus relaciones. Y para los niños es algo no nada más muy difícil, es grave. Es una parte que están perdiendo de la vida. Y es lógico que estén impacientes y es lógico que no se porten como blancas palomas, que estén inquietos, que den guerra, que se peleen unos y otros. Es lo normal. Pero si yo lo tengo todo el día, pues sí, al ratito estoy gritando. Y va elevándose el tono en que se habla la familia y en muchas se ha deteriorado totalmente la relación. Ya es estar en un infierno, estar en esa casa. ¿Qué otro tipo de abusos estás viendo tú dentro de esta nueva forma de convivencia que se está dando a raíz de la pandemia? Mucha violencia doméstica, muchos golpes de los hombres, de los maridos, de los papás, hacia la mujer y hacia los hijos. Entonces los niños se están volviendo en cierto modo rebeldes en muchos aspectos, porque les choca sentirse que les gritan, que los mangonean, y además no tienen el desahogo de llegar con sus amigos y platicarles y sentir un rato de libertad y de alegría y de convivencia. Por ejemplo, a una de mis nietas, que es maestra de ballet, algunos papás le han pedido que si les va a dar clase, viven en un condominio, y entonces 10 niñas del condominio de la misma edad toman clase de ballet con ella, con su tapabocas y toda la cosa, pero además de eso es una hora de juego, de interacción, de
de sentirse libres, bien cuidadas, protegidas, pero sentirse que pueden salir y estar en el jardín. Que eso es lo que te está matando, el estar encerrada. Oye, Marie, ante este incremento en la violencia interfamiliar, tú comentaste en este momento que habría que poner límites. Platícame acerca de eso. Vamos a suponer que yo soy una mujer violentada en la familia y tú me invitas a poner límites, pero la verdad es que no sé de qué me estás hablando. ¿Me podrías explicar para que nuestros oyentes puedan absorber esta información que tú puedes proporcionarles, por favor? Los límites se pueden poner solamente cuando tú conoces tu valor como persona. Yo merezco este trato, entonces no voy a permitir que tú me golpees. Quiero que estés a la sana distancia, que no me grites. No merezco que me grites. Pero si yo no sé que tengo derecho a hacerlo, no lo voy a hacer. Ujú. Entonces, por eso que nosotros escribimos el libro, para que la gente sepa a qué tiene derecho. A que se dé cuenta que el valor se lo tiene que dar ella misma. No puede esperar que se lo den los demás antes de que se lo dé ella misma. Te va a costar muchísimo trabajo, porque si nunca has puesto límites, el empezar a ponerlos es difícil. Y bueno, todos los que hemos sido codependientes, yo digo he sido porque gracias a Dios siento que voy de salida y que ya son pocos los aspectos que pueda seguir de codependencia, pero yo tampoco sabía poner límites. Yo me acuerdo que a veces me iba yo a un cuarto porque quería estar sola y no me dejaban estar sola, me seguían hasta allá y me seguían hablando. Digo, no, yo necesito estar sola, quiero silencio. Entonces cerraba 4 puertas para poder estar en silencio. Y entonces me di cuenta, bueno, ¿por qué tengo que hacer eso? Si estoy en mi casa y tengo derecho a que no me persigan. A que si quiero estar sola, me puedo quedar sola. Entonces empecé a aprender a poner límites. Yo había personas que me iban arrinconando, así pegando a la pared, porque te hablan tan cerquita hasta que con mucha pena le dije, oye, dame mi espacio, por favor, hazte un poquito para atrás, me estás arrinconando. Y al principio, pues, ¿por qué no les haya caído bien? No me importa. Pero yo empecé a sentirme con el derecho de hacerlo. Y eso a mí me dio una gran libertad. Y entonces fue cuando empecé a darme cuenta de que el abuso produce el que no sepas poner límites. Ujú. Porque de niño no sabes que lo puedes hacer. ¿Cómo te enfrentas a una mamá que te quiere pegar? Yo no sé si tú leíste un libro que se llamaba It. Ah, sí. Es un libro impresionante, es la historia escrita por una víctima de abuso físico y emocional. Y el it era porque el it es un pronombre que no quiere decir él o ella, sino eso. Así le llamaba a su mamá, tú eres eso. O sea, no tienes derecho a nombre. Y esto fue una familia normal hasta que la mamá empezó a beber. Y entonces se convirtió en un caos. Y este niño era el objeto donde ella descargaba todo su enojo y toda su frustración. Y el papá no supo poner límites y permitió que denigrara al niño como no tienes una idea. El niño dormía en un garage. No le daba cobijas, no le daba ropa limpia, no le daba baño. Entonces el niño se mojaba, se hacía, y así al día siguiente tenía que ir a la escuela. ¿Tú te imaginas las burlas, el rechazo, el asco que producía esa criatura en la escuela? Al grado que llegó un momento en que tuvieron que mandarlo a escuelas, a hogares sustitutos, en donde también siguió teniendo abuso, pero él no te da ninguna explicación de por qué pudo salir adelante con semejante abuso. Yo sí te doy la explicación, porque vivió los primeros años de su vida normales, sin abuso.
Entonces tenía una reserva natural para poder enfrentar el abuso posterior. Él no recibió abuso de niño antes de los 7 años. Recibió el amor de su madre y de su padre. Entonces tenía esa reserva. Sabía que había una diferencia entre lo que estaba pasando ahorita y que no entendía a lo que había pasado antes. La mamá lo quemaba con cucharas. Bueno, no, dices, esta es una enferma mental, no solo es una alcohólica, por los grados de crueldad a los que llegaba. Sin embargo, no le destruyó la personalidad. El muchacho salió después de muchas casas de hogares sustitutos, hasta que cumplió 18 años, que ya no les dan esa prioridad y que empiezan a vivir en casas de medio camino, le llaman halfway houses. Y él empezó a contar su historia, y como algunos sacerdotes le decían que era importante que la contara porque la gente no sabía lo que era el abuso, y al oírlo se daban cuenta, ay, pues a mí también en mi casa me hacen eso, ay, pues a mí también me dicen esto, y empezaban a poner límites. Pues ese fue lo que él encontró, el fin de su vida, la misión de su vida, dar testimonio. Bueno, yo lloraba leyendo el libro. ¿Dónde puede caber en el corazón humano tanta maldad? Pues sí cabe. Nosotros hemos visto aquí en la colonia donde está el Parque Hundido, encontraron a unos niños amarrados días y noches, todos batidos, sin comer, amarrados a una cama, porque la mamá iba a salir de viaje y no tenía qué hacer con ellos. Digo, semejante crueldad a nuestro alcance. ¿Y de cuántos hogares no sabemos lo que está pasando? Que los golpean sin ningún límite, que les gritan, que les dicen no sirves para nada, no vas a hacer de tu vida nada, no vas a pasar de periodiquero. Cosas terribles. ¿Y qué pasa cuando esas personas de alguna manera no trascienden ese abuso y siguen considerándose víctimas toda su vida, Mari? ¿Qué consecuencias No tienen la tiene oportunidad, en la dinámica familiar? la que no tiene la oportunidad de tener a alguien que le haga valer, ver su propio valor como persona, es lo más seguro que va a hacer, seguir siendo víctima, y esa va a ser su misión en la vida, ser la víctima. Y la verdad, la víctima es muy desagradable. Llega un momento en que cansan los demás porque tú sientes que podría hacer algo para salir del atolladero, pero le propones las cosas y te dicen, no, porque esto no puedo hacerlo por tal cosa. Y bueno, pero puedes hacer esto otro. No, porque no puedo hacer. Y dices, bueno, no quiere salir del hoyo. Prefiere quedarse ahí quejándose que salir. Bueno, pues entonces que se quede sola, ¿no? Pero sí, nosotros pues llevamos muchos años denunciando lo que es abuso y ayudando a las personas a salir de esas situaciones tan tremendas. Todas las personas que llegan a nosotros que han tenido que ver con narcos, bueno, llegan con unas situaciones de abuso pavorosas y pues a veces niños de 6, 7, 9 años con unos conocimientos de cosas que no deberían saber que existen. Eso es un abuso también. Y les parece normal, porque se están en cierto modo preparando para cuando les toque a ellos ser adultos. No, es terrible. Terrible. Yo quiero comentar a nuestros escuchas que si gustan adquirir este libro, que va a ser de mucha importancia para ellos y para las personas que lo lean, darme cuenta qué tipos de abuso hay, cuáles son los sentimientos que genera el abuso, detectarlos y descubrirme si estoy jugando el papel de víctima, que pueda yo entender un poco más acerca de los límites, que pueda yo tener la conciencia de que si yo he sufrido abuso,
hay una manera de sanarlo. ¿Podrías comentar, Marie, cómo puedo sanar esas experiencias de todos estos tipos de abusos de los cuales nos compartes? Intelectual, emocional, sexual, verbal, físico, religioso, intelectual. Uh-huh. Pues mira, hay muchas formas de sanar. La primera es el conocimiento. Aceptar que yo he recibido abuso. Luego irme dando cuenta a través de terapia o a través de clínicas de codependencia de que traigo cargando sentimientos que no me corresponden, que son sentimientos de la persona que abusó de mí o de mis papás o de cualquier otra persona, pero no son míos. Entonces, deshacerme de todos esos sentimientos negativos que me hacen sentirme avergonzada y con muy poca autoestima y empezar a valorarme como persona. En los casos extremos es indispensable la terapia, ya sea una terapia psicoanalítica, una terapia de Gestalt o una terapia de oración, pero es importante una terapia que te vaya acompañando hasta salir de ese hoyo, porque es como si vivieras en un hoyo profundo, el vivir en un ambiente de gran abuso sexual, o gran abuso emocional, o gran abuso físico, donde los gritos, las amenazas, el denigrarte, es el pan nuestro de cada día. Padres que a sus hijas mujeres las denigran en una forma atroz, como si no valieran nada, lo único que valen son los hombres en su casa. Eso es un gran abuso físico, emocional, sexual al mismo tiempo. Y me gustaría que compartieras, Marie, que ese abuso es muy doloroso darme cuenta que fui abusada y que sigo siendo abusada, porque me habla de mi fragilidad, de mi vulnerabilidad, habla del poco valor que me he dado y que he permitido que también los otros me vean, ¿no? Cómo me he conducido en mis relaciones, en un de la gran desilusión. muy, muy inferior humanamente, dignamente. Es muy doloroso, Marie. Es muy doloroso, Perla, y además el darme cuenta que las personas que deberían defenderme, apoyarme, ayudarme a crecer, son esas mismas las que me han ofendido, denigrado, abusado de mí. Es doloroso tener darme cuenta que una madre no me ha defendido del abuso de mi padre, darme cuenta que un padre no me ha defendido del abuso de otros hermanos. El sentirme abandonada y sola porque mi familia no me ha apoyado y tener que recurrir, si es que puedo, a otra situación. Yo recuerdo un día de Navidad que no sé por qué razón Elia, mi hermana, y yo fuimos al centro de oración. Teníamos que recoger unos papeles o alguna cosa. Y sonó el teléfono. Y era una señora que acababa de oírnos en un programa de radio y decía, es el único número que me acuerdo y que me sé. Estoy amarrada y estoy a punto de suicidarme y de matar a mis 2 hijas. Ya no podemos con el abuso de mi esposo. Y entonces, bueno, ya estuvimos hablando con ella, estuvimos diciendo que había otras soluciones, que tratara de que en cuanto el marido la soltara, pudiera salir de la casa con sus hijas, se comunicara con nosotros, se viniera a vernos. En fin, pasó alrededor de un mes. Y al mes un día se presentó la señora con sus 2 niñas de 11 y 13 años al centro. Y nos dijo, dice, gracias a esa plática, yo tuve el valor de ir a denunciar a mi esposo. Y ya ahorita estoy teniendo protección de la policía para que no se pueda acercar a mi casa. Entonces le dijimos, bueno, pues ya encontraste esa solución. Ok, ahora la que sigue es que te tratemos a ti y tratemos a tus hijas.
para que vayan sanando de todo esto que vivieron. Y bueno, empezó a tomar los cursos con nosotros, oramos por las niñas, y fue creciendo la familia, fue madurando, y las veías que iban sanando las niñas, que iban siendo unas jovencitas muy normales, con buena autoestima y todo. Cuando ya la mamá estaba tan obcecada, tan desesperada, que prefería matarse y matar a las niñas para no dejarlas en manos del papá. Imagínate los extremos a los que debe haber llegado ese abuso. Y el hombre dejarlas amarradas. Lo que no pensó es que ella pudiera hablar por teléfono. Pero dice que el único nombre que recordaba era el que acababa de oír en el radio. El único número. Y eso es importante, que las personas que nos están escuchando y nos están viendo tomen conciencia de lo difícil de estar viviendo con ese estrés, de saberse que pueden en cualquier momento recibir golpes, gritos, malos tratos, malas palabras, que pueden estar viviendo abuso físico con golpes quizá, o con restricción del dinero, de no tener con qué comer, o miedo al estado de ánimo de la otra persona. Y eso se llama abuso, a todas esas situaciones, me imagino, ¿no, María? Yo quisiera, por favor, también abarcar este punto, María, que es tan actual, donde los niños y los jóvenes están siendo acosados por abuso de tipo sexual, de tipo emocional, de tipo hasta de miedo, de ver cosas de muertos, de violencia, esa parte que se intercambian fotografías sin ropa, como si fueran estampas en las redes. ¿No? Eso es algo un abuso enorme. Que no está siendo fácil de controlar por los papás, que fácilmente caen los adolescentes porque no comprenden la trascendencia de lo que les está pasando. Y es importante que los papás hablen con los hijos antes de que estas cosas sucedan, no cuando ya están ensartadísimos, cuando inclusive reciben dinero por todo ese tipo de cosas, porque entonces es muy difícil salir de eso. Parece que estamos hablando de hace siglos, pero yo recuerdo que cuando yo me casé, una señora que conocíamos, que trabajaba con una amiga de mi mamá, me llevó a su sobrina, como de unos 14, 15 años, a que trabajara conmigo. Le digo, pero está muy chiquita. Pero como yo no necesitaba más que me cuidara porque estaba yo en cama, pues no importaba la edad. Y un día, como a los 2 o 3 meses, llegó la tía a mediodía y, señora, me la llevo. Le digo, ¿por qué? Porque acabo de ver a su papá aquí como 2 cuadras y bueno, me da mucha pena, pero le voy a contar la historia de esta niña. Cuando yo me la traje del pueblo es porque su papá la perdió en un juego de cartas con sus cuates. Entonces, a la muchacha, en cuanto llegaron y le dijeron, agarró sus cosas y se vino a mi casa. Y entonces, pues yo ya le conseguí el trabajo, pero ya descubrió su papá por dónde anda, y entonces me la tengo que llevar porque la tengo que llevar a otra colonia a trabajar donde su papá no la puede encontrar, porque otra vez la vuelve a vender, a perder por el juego, pero inclusive las llegan a vender. Y eso está pasando en la Deep Web. Todas esas, vender esas fotografías, es vender a la niña o vender al jovencito. Es arruinarles la vida para siempre. Sí. Otro tipo de abuso que también estamos viendo es el abuso de las personas de servicio, en las que se le considera con una dignidad inferior simplemente por ejercer un trabajo de poca capacidad intelectual, por ejemplo. Y quizá los miembros de la familia también tratan al servicio doméstico
con mucho desprecio o con mucha grosería o con un Eso servilismo. depende muchísimo de los papás y es lo que los niños aprenden. Y mientras la persona no ponga límites y no diga, le suplico que no me llame de esa manera o que no me hable así. Lo que pasa es que a veces la necesidad económica hace que las personas aguanten lo que no deberían aguantar y permitan cosas que no deberían permitir. Señora Beatriz, disculpe que la interrumpa. ¿Ahora qué quieres? ¿Que no ves que estoy ocupada? Pues es que quería ver si me podía dar mi semana. Se la tengo que mandar a mi mamá. ¿Qué? Yo te voy a pagar hasta fin de mes, así es que no me estés molestando con eso. Pero es que mi mamá la necesita. Además necesito comprarme algo de ropa. Ya te dije que a fin de mes. Y ni pienses que vas a salir. Hoy en la noche viene un amigo a visitarme. Y te necesito para que hagas la cena. Y me tienes todo listo. Así que apúrate, que todavía te faltan limpiar los muebles y los quiero impecables. Sí, señora. Nada más me desayuno y me apuro. Pero solo puedes tomar un huevo. Cuidadito porque los tengo contados. Si agarras 2, te va a ir muy mal. Sí. No estoy para mantenerte. Sí, señora. Pero ese tratar a las personas de servicio con desprecio, haciéndolas sentir menos, es un abuso inmenso, porque todos tenemos la misma dignidad. Y la persona está haciendo un trabajo tan digno como lo que haces tú, simplemente porque tú no quieres o no te gusta hacer ese trabajo y has elegido otro, no quiere decir que su trabajo sea menos digno o menos útil. ¿Qué haríamos si no se hicieran las casas, si no se limpiara, si no hubiera quien hiciera la comida? Entonces, ser agradecidos con tener a alguien que te ayude en tu casa y que te permite hacer cosas que te gustan más, pues hombre, es como para que estuvieras muy obligado y muy pendiente de darles un buen trato. En muchas casas te das cuenta que el cuarto de servicio es verdaderamente penoso. ¿Por qué? Eso también depende mucho de los arquitectos. ¿Por qué le dan una dignidad tan pequeña, tan mínima a la persona que va a pasar ahí todas las horas del día? Y que ahí en ese lugar va a dormir, a vivir, a descansar, no tiene a veces dónde poner los pies. Bueno, no, verdaderamente. No es manera de tratarlos. ¿Cómo tenemos que crecer en sociedad, Mari? ¿Cómo tenemos que crecer a nivel humano? En darnos cuenta de eso. A ver, ¿cómo está el cuarto de servicio si tengo un cuarto de servicio? La persona que va a venir, el carpintero, el maestro de obras o el técnico, el plomero, que me están ayudando a mí, ¿cómo los trato? ¿Qué trato les estoy dando? ¿Con esa dignidad de seres humanos o en el sentido de que como yo pago, tengo derecho sobre la persona? No, yo tengo derecho sobre la reparación o el trabajo que me van a dar, de recibirlo de la mejor manera, pero no tengo poder sobre la persona. Y tengo que estar agradecido por un trabajo bien hecho. Claro. ¿Cuántas veces ese gracias no existe? No. Yo a mis nietos, por ejemplo, bueno, no tengo que enseñarles porque ya en su casa les enseñaron que ya les dieron de comer y dan las gracias. Estuvo riquísimo, me encantó tal o cual cosa. Gracias por el servicio que te hicieron, porque te hicieron una comida rica. Caracoles. Sí. Yo, aunque quisiera dedicarle horas, mi comida no iba a saber a nada. ¿Cómo no voy a estar agradecida por comer una comida deliciosa? Estoy agradecidísima. ¿Y por qué no le voy a dar el descanso que se merece justamente? ¿Y por qué no le voy a dar el dinero que merece su trabajo? ¿Por qué consideramos trabajos de primera y de segunda si el trabajo es el trabajo? Y también esa diferencia hay entre adultos y niños, ¿no? Pareciera que el que tiene autoridad, porque tiene la responsabilidad de educar, de atender, de acompañar, de apapachar, de confortar, de estimular,
de guiar, de nutrir, se siente que es más. No es cierto. Tengo una función más importante respecto a otra más pequeño, pero somos iguales en el sentido humano. Y no puedo caer desde el autoritarismo, de la autoridad que tengo a un autoritarismo y a un control, porque también eso va a ser abuso, ¿no, Marie? El control, el autoritarismo es abuso. Sí. Y el control excesivo de todas las cosas es increíble. Mira, es muy curioso, pero a las personas mayores, ya cuando empiezan a perder un poco sus facultades, les da por controlar a la gente, a las enfermeras, a las cuidadoras, controlarles la comida, porque inconscientemente así están mostrando su poder. No pueden moverse, no pueden caminar, pero sí pueden estar fastidiando con la comida. Yo me acuerdo que mi suegra, ya muy enfermita, siempre decía, es que se comió más de esto, del otro, de lo más allá. Y yo le decía, ¿y si se lo comió qué? ¿Te lo ibas a comer tú? No. Entonces, ¿qué más da que se lo haya comido? Tiene derecho a comer bien. ¿Por qué? Pues porque tú te tienes que agradecer que te esté cuidando. La gente puede hacer su trabajo de buenas o de malas. Y si te cuidan con amor, con cuidado, hombre, hay que agradecerlo. Claro. No le voy a dar una comida al servicio y otra comida voy a comer yo. Habrá detalles, habrá cositas que compres nada más para ti o para tu marido, porque yo me acuerdo que mi abuelita no era ni para ella. Ella le compraba sus goodies, como decía, a mi abuelito. Ya nadie le compartía. Era nada más para su viejito. Eso es una cosa. Y otra cosa es que ustedes comen esto y nosotros comemos esto otro. No, hombre. El racismo es otro tipo de abuso, entonces, Mari. Es un abuso físico. Ustedes comen arroz y frijoles y punto. Nosotros comemos o carne, o pescado, o pollo. ¿Qué es eso? Claro. La división de clases es un abuso. Sí. Porque le está dando a alguien una dignidad y se la quita al otro. Y no nos damos cuenta. Tú sabes, Perla, que el abuso físico por golpes produce muchísimas muertes al año. No, no sabía, Mari. Sí. En muchos niños llega a producirles la muerte. Primero empiezan a aparecer con fracturas muy frecuentes, golpes, moretones, y un buen día pues se mueren. Y jamás vas a saber tú que se murió por abuso físico, porque te dicen que se cayó de la escalera y se golpeó con no sé qué. No es cierto, es producto de los golpes que le dieron. Yo recuerdo a una persona por la que oramos hace unos 10 o 15 años, en una depresión tremenda la muchacha, y bueno, ya trabajando con ella varios meses, nos dijo que ella no podía olvidar que tenía un hermanito como de unos 8 meses y que un día llegó su papá bebido y el niño lloraba y lloraba y que cogió al bebé y lo aventó a la cuna y bueno, el niño se descalabró y se murió. Y la mamá no lo denunció. Entonces ella se salió de su casa y se fue a casa de unas monjitas a vivir porque no podía seguir viviendo con su papá si no lo denunciaba. Pues nosotros le ayudamos a que lo denunciara, porque la mamá no lo iba a denunciar nunca, pero ese señor era un asesino. Asesino. ¿Cuántos niños mueren desnucados porque los sacuden? Muchos más de los que nos imaginamos. Estamos viviendo un mundo de mucha violencia escondida. Háblame acerca de la indiferencia, Mari, como fuente de abuso y de control hacia el otro. Mira, la indiferencia es un abuso pasivo. Un niño que nunca recibe ni un abrazo, ni un beso, ni un papacho, ni un, ay, hijito, qué bien lo hiciste, está sufriendo un gran abuso
físico y emocional pasivo y encubierto, pero abuso al fin y al cabo, porque le quita toda la capacidad de crecer y de madurar normalmente y de saber dar amor a los demás, porque no lo ha recibido, no puede inventarlo, no sabe lo que es. Entonces va a crecer y formar familias iguales. Y por eso vemos que a veces pues ya se peleó el tío con el sobrino y con este y con el otro. ¿Por qué? Porque no saben vivir en paz, porque siempre han vivido peleando de una generación y de la otra, y de una familia y de la otra, y guardándose unos rencores tremendos, odiándose. Todas esas películas mexicanas que hacían en el tiempo de oro del cine nacional, de que una familia no podía verse con la otra, que porque las tierras, que los linderos no estaban bien definidos, y cómo se peleaban los hijos y los nietos por lo que había pasado con los abuelos. Y se prolongaba el odio y se prolongaba el abuso de unos y otros. Y ya te hice, ahora ya me hiciste, ahora ya te maté a no sé quién, entonces tú me matas a no sé cuál. Eso es la vida del campo. Claro. Y también en la ciudad, aunque como se disimula, ¿no, Marie? Así como que dices, ¿cuántas riñas hay entre hermanos, entre tíos, herencias? Yo quisiera compartirte, tú sabes que damos un taller en el Centro de Integración Juvenil y cómo se comenta en este taller los participantes de ese vivir con mucho miedo a ser agredido, a ser descalificado, a ser desvalorado, a no ser aceptado, a vivir sin esa presencia, ese amor, de esa calidez a la que tiene derecho cualquier humano. Y cómo duele que les dejen de hablar, que les dejen de tomar en cuenta, que los consideren así. Si quieres comer, pues ahí come, ¿no? Si no quieres comer, pues no comas. O sea, como si no existiera. Y qué difícil es manejar ese tipo, porque dicen, pues no te echo nada, no te echo nada, no te echo, ni te hablo, ni te tomo en cuenta. Este es el abuso pasivo. Sí. No te hago, precisamente. No te hago nada, y no existes. Y cómo el ser humano necesitamos existir. Y cómo cuando a alguien que no se le tomó en cuenta ni se le consideró su existencia, puede caer en situaciones peligrosas para él mismo y para otro, para que ser tomado en cuenta. Y se vuelve también ese... Toman riesgos innecesarios para que vean, o hasta intentos de suicidio muchas veces, para que los noten que existen. Claro, hemos visto, ¿no? Cómo los jóvenes ahora se lastiman, se cortan, se autolastiman, se autodestruyen. Porque eso es mejor que la indiferencia. No. ¿Y qué? ¿Y dónde estamos los otros? Maestros, alumnos. Bueno, y ahorita en esta situación, Mari, en el que no tiene convivencia con nadie, si no lo pelan los papás, nadie los va a pelar. Así es. Eso ha sido lo grave también. Por eso sí siento que la incidencia de violencia ha sido mayor. Porque ya no hay el recurso de contárselo a tus amistades o a tus maestros, que en un momento dado pues eran los que denunciaban cuando se daban cuenta de abuso en casa. Ahorita ni quien los defienda. Claro. María, pues mira, te agradezco mucho esta entrevista, esta plática. Me ilustras mucho. Espero también que los demás que escucharon esta charla hayan tenido esta misma riqueza de conocimiento y de conciencia que tú me brindaste. Quisiera agregarles a todas las personas que nos están escuchando que pueden preguntarnos, mandar chats por este medio o a nuestro correo electrónico o por WhatsApp, por Face, por Instagram, por Twitter. Nosotros siempre tendremos esa disponibilidad
de contestar sus preguntas y estar atentos a aquellas necesidades que ustedes tienen. Pero no quisiera terminar esto antes, Mari, que me platicaras acerca de la clínica de codependencia que imparte el Centro de Oración y que yo sé que es la única institución mexicana en la que se tiene la certificación y la licencia para impartirla. Sí, fíjate que nosotros tuvimos el entrenamiento en la clínica de adicciones de Phoenix con Pia Melody, que es una especialista en codependencia. Entonces, bueno, en este momento no se han hecho en todo el año ninguna clínica por la situación de la pandemia, pero nosotros las realizamos 4 o 5 veces al año porque los grupos son muy reducidos. Entonces son grupos de 6, 7 personas máximo, de un trabajo muy intenso de 5 días. Empezamos los miércoles y terminamos el domingo de estar de internos, no se van a su casa, y es el mismo trabajo que se realiza en la clínica, con el añadido de varias otras tipos de terapia que nosotros tenemos. Y realmente me acuerdo muy bien que Pia Melody nos decía, ustedes tienen la ventaja de poder añadir el aspecto espiritual que nosotros no podemos mezclar. Entonces ustedes pueden lograr resultados todavía mejores por esa parte de inclusión de la espiritualidad en esta enfermedad tan grave que es la codependencia. Y todas estas clínicas la toman todas las personas que entran a la clínica de adicciones, la tienen que tener como base para poder ser tratados. Y la verdad, nosotros hemos visto maravillas de lo que sucede de concientización y de el empiezo de un trabajo serio para trabajar con el abuso. ¿Y cómo qué puntos se ven en esa clínica? Yo si estoy interesada, yo me interno 5 días. ¿Ahí como? ¿Ahí duermo? Sí. ¿Y qué puntos se van a tratar? Es la concientización de los abusos de tu vida, de la historia de tu vida, porque la mayoría de todas estos abusos están en el inconsciente, no los tienes claros, pero tus síntomas actuales, tus conductas actuales nos están mostrando que hay algo mucho más profundo que necesita ser sanado. Entonces, esto es una forma de sanación que ha mostrado a través de los años ser muy, muy efectiva. Yo te puedo decir que nosotros ¿cuántos años llevaremos de hacer la clínica? 20 o 25 años, de hacerla 3 veces o 4 al año. Nos han pasado por nosotros un montón de grupos y realmente salen igual las personas que no ponen de su parte, que no tienen interés en sanar. Pero el que quiere puede realizar un cambio importante en su vida. De ahí sigue trabajando, pero ya el meollo lo pudo sacar en un ambiente seguro, en un ambiente confiable, con gente profesional. Entonces, realmente cuando empiecen las clínicas presenciales se los haremos saber porque es una manera de luchar y de sanar estas situaciones de abuso. Claro. Qué bueno, Mari, te agradezco mucho que me expliques acerca de esta clínica. Y también dentro de tu libro, Mari, está un título que se llama Perdón. ¿Qué papel juega en el abuso el perdón? Fíjate que los llevamos hacia el perdón, pero el perdón vendrá cuando sea oportuno. Muchas veces nosotros queremos que la persona apresure un perdón para el que no está preparada. Entonces debe vivir primero la realidad y después empezar el proceso de perdón. Y eso va a acabar de completar esa sanación, porque guardar en el corazón el resentimiento por algo que ni siquiera me acuerdo qué es, porque está en mi inconsciente, no te trae ningún beneficio, nada más te hace daño a ti. Y tú sabes que no soportas a esta persona, pero no sabes por qué, no te acuerdas por qué. Cuando esto viene a través de muchas técnicas al consciente, entonces primero lo enfrentas, primero sacas todos los sentimientos
que están relacionados con esa situación, con ese abuso, y después empiezas un proceso de perdón. Ok. Esto que estás comentando me recuerda una frase he escuchado que dice, no perdones demasiado pronto, porque primero implica todo un proceso emocional, espiritual, de conciencia, de reconocer, de trascender, y después viene el perdón. Si yo me voy primero al perdón, ¿de qué? Estoy tapando, estoy escondiendo lo que realmente está ahí abajo. Ujú. Y eso pasa muchas veces. Ujú. No, hijito, ya perdona a tu papá. Bueno, ya lo perdono, ya. Y dices realmente con el deseo de perdonarlo, pero no puedes, porque todo está enterrado, la razón y todo lo que te hizo. Ujú. Exactamente. María, ¿con qué te gustaría cerrar esta charla, esta entrevista? ¿Con qué palabras te gustaría que las personas se quedaran? Pues mira, hay una palabra de la escritura que a mí me parece fundamental y es la palabra de Jesús hablando del Espíritu Santo y que dice que la verdad nos hará libres. El Espíritu nos va a revelar la verdad y la verdad nos hará libres. Porque solo hasta conocer todo eso que está en nuestro inconsciente y que ha marcado muchas de las conductas de nuestra vida actual, es que vamos a poder sanar realmente. Muchas Eso gracias, es lo María. que hacemos queremos hacer a través del libro y a través de nuestras clínicas. Claro, Y te gracias, agradecemos. Perla. No, gracias a ti, Mari, te agradecemos y le agradecemos a Elia que se hayan atrevido a escribir sobre el abuso, un tema que a nadie le gusta, pero que ustedes valientemente nos comparten para que nosotros podamos salir de estas situaciones que, como dices tú, es quizá a nivel inconsciente y que nos van a permitir retomar el valor que cada uno de nosotros tenemos, crecer en autoestima y sabernos tan valiosas y tan importantes para que se nos dé la capacidad de poner límites. Muchas gracias, Mari. Gracias a ti. Agradecemos a Alfredo Martínez, nuestro productor, porque gracias a él podemos salir al aire. Muchas Gracias, gracias. Alfredo.